Hola a todos y todas. Vamos a ver la última unidad de que es la parte de leyes de los gases, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que es un gas. En esta materia consideramos que los gases son un conjunto de partículas en movimiento continuo, ya habíamos hablado de eso, ocupando todo el volumen disponible, ¿sí? Los gases tratan de ocupar todo el espacio posible, chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que los contiene. Esto es tema de química 1, ¿sí? De características de los gases. Podemos relacionar los gases con la temperatura, con el volumen y la presión. ¿Qué es lo que pasa si aumento la temperatura? Y si aumento la temperatura, aumento también la energía cinética y la velocidad de las partículas. A mayor temperatura, mayor velocidad. Podemos relacionar los gases con otra variable que es el volumen. Bueno, los gases, ya lo dijimos, tratan de ocupar todo el espacio posible. Si uno aumenta el volumen del recipiente, las partículas del gas se separan y pasan a ocupar todo el nuevo volumen disponible, ¿sí? Y podemos relacionar también los gases con la variable presión. La presión es el número de choques, ¿sí?, que hay dentro de un recipiente. A mayor presión o número de choques, claro, va a ser mayor esta presión, ¿sí? A mayor fuerza de los choques o a mayor número de choques va a ser mayor la presión. Entonces, resumiendo, los gases son partículas en movimiento, ocupan todo el espacio posible y chocan contra las paredes y contra ellos mismos también, ¿sí? Para describir cómo es el estado de un gas, vamos a utilizar 4 variables en total. Cada vez que hablemos de T, estamos hablando de temperatura, P mayúscula de presión, B mayúscula volumen, y el número de partículas lo vamos a poner como N chiquita, N minúscula, que me va a indicar la cantidad de moles. Habíamos dicho un mol es un número muy grande de moléculas, es el número Avogadro, 6,02 por 10 a la 24 moléculas o lo que sea. En este caso son moléculas. Bien, ¿qué unidades vamos a utilizar? Por ejemplo, para la presión se pueden utilizar unidades de atmósferas, torr, pascales, hectopascales, ¿sí? Y acá tenemos la equivalencia. Una atmósfera son 770 torr, son 101.325 pascales, o 1013,25 hectopascales, que es la que más se escucha, ¿no?, en la tele sobre todo. Temperatura. La escala de grados centígrados no es apropiada porque incluye temperaturas negativas, entonces vamos a utilizar la escala Kelvin. Para utilizar la escala Kelvin, lo que vamos a hacer, que son siempre temperaturas positivas, vamos a sumar a la temperatura en grados centígrados un número que es 273, ¿sí? Entonces, 273 Kelvin sería 0 grados centígrados. Y unidades de volumen, bueno, decímetro cúbico, litro, mililitro y centímetro cúbico. Recordemos que un decímetro cúbico es un litro, son 1000 mililitros y equivale a 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Litro con decímetro cúbico son iguales, mililitro con centímetro cúbico son iguales. Vamos a empezar viendo la primera ley, que se llama ley de Boyle-Mariotte, que relaciona tanto la presión como el volumen de los gases. Esto va a ocurrir siempre a una temperatura constante. Supongamos que tenemos un recipiente con gases, ¿sí? Estos serían los gases. Yo puedo aumentar la presión, como hago para aumentar esto, la presión, y le pongo más de estas pesitas, ¿sí? Fíjense que hay 2, 3, 4, 5, hay muchos más. Ahí baja y sube la presión, ahí está. De hecho acá se ve, sube la presión, baja la presión. Sube la presión cuando tiene muchas pesas, baja la presión cuando tiene pocas pesas. La temperatura, ¿qué pasa? Es la misma, ¿sí? Tengo esta mechita que no está subiendo la temperatura. La temperatura, en este caso, para esta ley, es constante. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Si yo aumento mucha la presión, el volumen va a disminuir los gases van a disminuir su volumen, ¿sí? De hecho, fíjense, está pasando de más o menos 4 a 2, ¿sí? ¿Cuándo sube el volumen? El volumen aumenta si la presión es baja.
¿Y cuándo disminuye el volumen? El volumen disminuye si la presión aumenta, ¿sí? Lo podemos ver en este gráfico. A medida que la presión va aumentando, el volumen va disminuyendo, ¿sí? ¿Está bien? Esto es a una misma temperatura y también a una misma masa, ¿sí? La masa no se mueve, es la misma cantidad de moléculas que tenemos acá, ¿sí? No es que le agrego masa acá, no le agrego moléculas, es la misma cantidad de moléculas. Entonces eso se puede resumir con esta fórmula matemática: la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿sí? Si yo multiplico la presión que tengo al inicio, cuando está acá arriba, supongamos, y el volumen que tengo inicial, me va a dar un número que va a ser igual a multiplicar la presión final, que es cuando está abajo, con el volumen final, ¿sí? Me van a dar una constante que es igual en los dos casos. Entonces, cualquiera sea la situación inicial, cualquiera sea la situación final, cada vez que multiplique la presión por el volumen me va a dar una constante, ¿sí? Y esa es la ley de Boyle-Mariotte. Vamos a ver un ejemplo. Dice, un globo de cumpleaños se infla con helio hasta alcanzar un volumen de 3 litros a la presión de 760 milímetros de mercurio, que se acuerdan que era una atmósfera. El globo se escapa subiendo hasta una altura en la que la presión es de 0,9 bares. ¿Qué volumen va a tener el globo? Se supone temperatura constante. Bueno, si el ejercicio me dice se supone temperatura constante o la temperatura es constante, tenemos que resolver este ejercicio con la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que expresar la presión en las mismas unidades. Fíjense que hay muchas unidades distintas. Siempre te tenés que fijar si están en la misma unidad. Personalmente no me gusta usar, bueno, en realidad sí, no se usa milímetros de mercurio, se utiliza, en este caso, por ejemplo, si esto está en bares, vamos a utilizar bares, pero más que nada se utiliza atmósferas. Pero el ejercicio les debería decir, en este caso, como me dice qué volumen va a tener, la verdad es que la presión mucho no importa. Lo que importaría es que esté en la misma unidad la presión, ¿sí? Como no me dicen qué volumen, en qué unidad tengo que expresar el volumen, tampoco voy a ponerlo como quiera, en litros, mililitros, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, pero en la evaluación yo les voy a poner, en el parcial les voy a poner en qué unidad tiene que expresarse cada cosa, ¿sí? Bueno, acá entonces tenemos como presión inicial 1013 bares, porque son 760 milímetros de mercurio. Presión final son 0,9 bares. Ven que pusieron acá los dos en la misma unidad para que se simplifiquen. El volumen inicial son 3 litros y el volumen final es lo que yo quiero calcular, ¿sí? Entonces estos serían, el cerito sería inicial, 1 sería final. También se puede poner presión 1, volumen 1 y acá presión 2, volumen 2. Pero estos serían las condiciones iniciales y estos serían las condiciones finales. Entonces vamos a reemplazar. Donde va presión inicial vamos a poner 1013 bares. Es este por acá. Volumen inicial son 3 litros, igual es este igual. P1 son 0,9 bares, o sea la presión final, y B1 es mi incógnita. Paso este que está multiplicando, dividiendo, bares con bares se me va y me queda en litros, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, esto es 1,13, ¿no? No 1013, a ver. Ah, justo acá no estaba esa equivalencia. Ahora me voy a fijar. No recuerdo si es 1,013 o 1013. Creo que era 1, bueno, hacemos esa cuenta por 3 litros dividido 0, es 1,013, sí, perdón, antes les había dicho 1000 y es 1,013, por 3 litros dividido 0,9 bares me da 3,37 litros, ¿sí? Los bares con bares se me van. Por eso es necesario poner las unidades en la misma unidad, ¿sí? Por eso dice acá, siempre tenés que fijar si están en la misma unidad. Si el volumen lo hubiera pedido a expresar el volumen de mililitros, bueno, pasamos esto a mililitros al final, ¿sí? Vamos, la otra ley de los gases se llama ley de Charles-Gay-Lussac, porque fueron dos personas lo que lo hicieron, dos científicos. También se le dice como ley de Charles o ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Qué es
lo que pasa acá. Acá fíjense que la temperatura está aumentando, ¿sí? Se ve que la temperatura va aumentando y la presión no aumenta como antes, como la ley de Boyle-Mariotte. Entonces acá la presión es constante, ¿sí? La masa también va a ser constante porque no estoy aumentando, ¿sí? Fíjense que de hecho las pesitas son las mismas, son 2 siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy aumentando la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? También aumenta, ¿sí? Estos son directamente proporcionales. A medida que aumenta el volumen, perdón, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta el volumen. Esto es con la presión y la masa constante, ¿sí? Frozen significa que permanecen congelados, ¿está bien? Y eso está bien, porque si yo aumento la temperatura, aumento la energía cinética de esto y por lo tanto el volumen va a aumentar, ¿sí? La expresión matemática de la ley de Charles-Gay-Lussac es B1 sobre T1 igual a B sub 2 sobre T sub 2. Eso sería el volumen inicial sobre la temperatura inicial, va a ser igual a mi volumen final por la temperatura final. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera sea el volumen y temperatura, cuando yo haga una división entre un volumen y una temperatura en todo el recorrido de este sistema, siempre me va a dar una constante. De hecho, esto es una función lineal, ¿sí? Entonces me va a dar siempre la división entre el volumen y la temperatura, siempre me va a dar una constante, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Dice, un gas a 18 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio ocupa un volumen de 150 centímetros cúbicos. ¿Cuál será su volumen a 65 grados centígrados si se mantiene constante la presión? ¿Ven? Si se mantiene constante la presión, ya sé que tengo que usar la ley de Charles-Gay-Lussac, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es pasar las temperaturas, estas dos, 18 y 65, a Kelvin. ¿Cómo hacíamos eso? Sumamos 273, ¿sí? 18 más 273 me da 291 Kelvin, 65 más 273 me da 388 Kelvin. Esta sería mi temperatura inicial y esta sería mi temperatura final, ¿sí? Y ahora reemplazamos en la ecuación, ¿sí? Fíjense que acá en esta ecuación, un dato curioso que ustedes también lo pueden hacer, pusieron también la presión, pero como es la misma, se cancelan. ¿Se entiende? Entonces, lo que obtenemos es esta fórmula, P1 sobre T1 igual a B sub 2 sobre T sub 2. Entonces acá voy a poner, perdón, B1, dije P1, B1 sobre T1 dividido B sub 2 sobre T sub 2. B1 va a ser mi volumen inicial, que son 150 centímetros cúbicos. T1 va a ser mi temperatura inicial, 291 Kelvin. B2 o B1 en este caso, que sería mi final, es mi incógnita. Y la T final es 338 Kelvin. ¿Cómo hago para despejar esta incógnita? Bueno, no miren estos 750 milímetros de mercurio porque es constante, no lo ponemos. Si quieren no lo ponen porque no cambia nada. O si lo ponen, ponen una rayita acá como que están simplificados. Así que obviamos eso, tenemos que despejar esto, vamos a pasar este 338 que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando y hacemos esa cuenta. Hacemos 338 Kelvin por 150 dividido 291 y les va a dar 174 centímetros cúbicos. Fíjense que Kelvin con Kelvin se les va, se simplifica. Entonces me queda 174 centímetros cúbicos, ¿sí? O mililitros. La siguiente es la ley de Gay-Lussac, que es, esto es a volumen constante. ¿Sí? El volumen no cambia, fíjense, esta sería mi situación inicial y esto sería mi situación final. Fíjense que el volumen acá no está cambiando. ¿Sí? Lo que cambia es la temperatura. Fíjense que acá había una mechita y acá hay dos. ¿Qué quiere decir? Que desde la inicial a la final aumentó la temperatura. Si aumenta la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la presión dentro. Y esto, bueno, se mantiene constante, el volumen permanece constante. ¿Qué quiere decir que aumenta la presión? Que aumenta el número de choques. ¿Sí? Entonces, fíjense acá en el simulador, acá tengo una llamita, acá aparecen dos. Entonces, quiere decir que acá hay una temperatura inicial más baja que esta temperatura final que es más alta. Fíjense qué es lo que pasa. El volumen permanece constante, es el mismo volumen, pero la presión o el número de choques va a ser mayor en este que en este.
¿sí? A mayor temperatura, mayor presión. La expresión matemática de la ley de Gay-Lussac es P1 sobre T1 igual a P sub 2 sobre T sub 2. Quiere decir que si yo en cualquier lugar hago este número P1 dividido T1, me va a dar un número que va a ser igual a dividir P sub 2 sobre T sub 2. ¿Sí? Estos números, esas dos constantes van a ser iguales en cualquier punto del sistema. ¿Sí? Acá está mal, esto es en grados Kelvin. Es en Kelvin, no es en grados centígrados, ¿sí? Recién lo veo. Bien, la ley de Gay-Lussac, un ejemplo es, dice, un gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es 25 grados centígrados, determine la presión que alcanzará si la temperatura aumenta hasta los 40 grados centígrados, si el volumen se mantiene constante. Bueno, si el volumen se mantiene constante, tenemos que usar la formulita de la ley de Gay-Lussac, que es esta. ¿Sí? Acá está diferente porque, ¿qué es lo que hizo? Este T sub 2 está acá abajo en realidad, ¿no? Acá ven. Pero si está dividiendo acá abajo, pasa multiplicando, por eso acá aparece multiplicando de este lado, ¿sí? Entonces, P1 es dato, T1 es dato, pero lo tengo que pasar a Kelvin, sumando 273. P sub 2 es mi incógnita, y T sub 2 tengo que sumar 273 para pasarlo a Kelvin. Reemplazo, ¿sí? El T sub 2 lo pasaba multiplicando, acá es P sub 2, entonces me quedó P1 por T sub 2 dividido T sub 1, P1 reemplazo, me da 790 milímetros de mercurio, T2 es 313 Kelvin y T1 es 298. Hago esa cuenta, fíjense que Kelvin con Kelvin se me va y me va a quedar la presión en milímetros de mercurio. Si se les pide pasar a atmósferas, lo pasan a atmósferas. Ah, no hice esta cuenta. Bueno, háganla y me dicen qué número les dio. Recuerden que la presión les va a quedar expresada en milímetros de mercurio, ¿sí? Si lo quieren pasar a atmósferas, recuerden, bueno, acá no estaba, que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio serían una atmósfera, entonces 790 milímetros de mercurio X. Bien, entonces, tenemos las tres leyes, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles Gay-Lussac y la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Todas representan dos variables y una permanece constante. Por ejemplo, en la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante, entonces en la fórmula aparecen presión y temperatura. En la ley de Charles, la presión es constante, entonces en la fórmula aparecen el volumen y la temperatura, y en la ley de Boyle-Mariotte la temperatura es constante, entonces en la fórmula aparecen la presión y el volumen. ¿Sí? Recordemos, en la ley de Gay-Lussac la presión es directamente proporcional a la temperatura, en la ley de Charles el volumen es directamente proporcional a la temperatura, entre estos dos los gráficos eran rectas, y acá en la ley de Boyle-Mariotte la presión es inversamente proporcional al volumen. Fíjense que no era una recta en este caso, ¿no? Fíjense, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Este era directamente proporcional, es una recta, y este también es una recta. Ojo, acá era en Kelvin. Si yo resumo todo y pongo todo en una misma ecuación, voy a llegar a la ecuación esta, ¿sí? Si yo reúno todo, en realidad quise decir, no vamos a hacerlo, la ecuación, la demostración, pero estas tres leyes nos llevan a esta ley, que es P por B igual a nRT. P es presión, B es volumen, N número de moles, R es una constante y T es la temperatura. ¿Sí? Entonces, P es presión, en general siempre se ponen atmósferas. Ah, acá está, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Volumen es en litros, lo vamos a poner siempre en litros. Un litro, recuerden, es un decímetro cúbico, recuerden que mililitro es equivalente a centímetros cúbicos. N es el número de moles que lo calculamos como la masa dividido la masa molecular relativa. R es una constante, la constante esta de los gases, que es 0,082, y tiene estas unidades, atmósferas por litro sobre Kelvin mol.
Y la temperatura, ya lo dijimos, tiene que estar en Kelvin, siempre expresada en Kelvin. Si yo se las doy en grados centígrados, tienen que pasarla a Kelvin sumando 273. ¿Sí? Esta se llama entonces, la ley que vimos recién, la ecuación general de los gases ideales. ¿Sí? Así se llama. Bueno, el número de moles es la masa en gramos dividido la masa molecular relativa, etc. Vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, ¿cuántos moles de gas hay en un recipiente de 2 centímetros cúbicos de volumen en condiciones normales de presión y temperatura? Estas son las siglas. Condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué es eso de CNPT? Dice, son las llamadas condiciones normales de presión y temperatura. La temperatura en condiciones normales de presión y temperatura es siempre 273 Kelvin y una atmósfera. Entonces, cuando te dicen que averigües algo en condiciones normales de presión y temperatura, ya sabemos cuál es la presión y ya sabemos cuál es la temperatura. ¿Sí? La temperatura va a ser 273 y la presión 1 atmósfera. Bueno, tenemos que entonces poner todos los valores que tenemos en esta formulita. Primero vamos a poner la presión, es 1 atmósfera. Después vamos a poner el volumen, por el volumen que son 2 centímetros cúbicos, igual, fíjense, es igual. N es el número de moles, es mi incógnita, por eso lo pongo en N, por R, que es mi constante, ¿sí? Es una constante calculada experimentalmente, y es esta, lo pongo así como está, 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Por, ¿qué me falta? Después de R, la temperatura. 273. ¿Cómo hago para despejar el número de moles? Bueno, todo esto que está multiplicando al número de moles, lo paso dividiendo. Y ya me da esta cuenta. Háganla, chequen. Fíjense que las unidades de K, de R, perdón, las unidades de R son todas estas porque se me tienen que ir con todas estas, se van a simplificar, atmósferas con atmósferas, decímetros con decímetros, Kelvin con Kelvin, y lo único que me sobrevive, la única unidad que me sobrevive son moles, ¿sí? Como es el número de moles, me tiene que dar la unidad en moles, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Se colocan 0,07 moles de cloro en un recipiente rígido de 861 centímetros cúbicos que contenía 3,20 gramos. Acá me están dando gramos, me están dando moles. Tenemos que calcular el número de moles. Siendo la temperatura final del sistema 27 grados centígrados, hay que pasarla a Kelvin. Calcular la presión final en dicho sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bien, necesito el volumen en litros, ¿sí? Lo paso a litros. Necesito la temperatura en Kelvin, lo paso a Kelvin. Y ahora necesito estos gramos en moles. Recuerden que en 32 gramos de oxígeno, que es la masa del oxígeno, ¿sí? Porque es oxígeno 2, sería 16 más 16. En la tabla aparece como 16 la masa atómica relativa al oxígeno, pero como son 2, 16 por 2 me da 32. En 32 gramos de oxígeno yo tengo un mol, en 3,2 gramos que me aparece acá, tengo entonces 0,1 mol. Entonces esto es la cantidad de moles, ¿sí? Los moles totales entonces van a ser 0,1 moles de oxígeno y 0,07 moles de cloro. En total tengo 0,17 moles en total. Pero fíjense que no teníamos solamente oxígeno, teníamos cloro. ¿Sí? Los dos. Entonces sumamos la cantidad de moles. Lo que yo tengo que poner acá son los moles totales para calcular la presión total. ¿Sí? Si me pidieran la presión de oxígeno, voy a utilizar el número de moles de oxígeno. Si me pidieran la presión de cloro, voy a utilizar el número de moles de cloro. Pero como me piden la presión final del sistema, voy a utilizar el número de moles finales. Ojo con eso. Reemplazo el número de moles, entonces era 0,17. R es todo esto. T es 300 Kelvin dividido el volumen, que es 0,861 decímetros cúbicos. Si hago esa cuenta, fíjense, atmósferas no se me va. Moles con moles se me va. Kelvin con Kelvin se me va. Decímetros cúbicos con decímetros cúbicos también se simplifica. Me sobrevive, como estoy calculando la presión, atmósferas. ¿Sí? Bien, entonces de tarea van a leer el capítulo 2 del libro, pero a partir de la página 47 y van a responder solamente los puntos 5 hasta 12. ¿Sí? El 5, el 6, el 7
el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Esta guía de estudio está en la página 88 del libro, ¿sí? Se resuelve con el capítulo 2 del libro, que ustedes van a empezar a leer a partir de la página 47 en adelante para responder estos ejercicios, ¿sí? Bueno, eso es todo. Tenemos una guía de actividades también, así que, bueno, espero que no se atrasen, ¿sí? Ya tenemos el parcial encima. Nos vemos.